RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:04 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Muchas gracias a quienes a esta hora de la mañana están ya en sintonía del programa. Estamos aquí en el 104.7 de la FM RBC Radio, pero saliendo también en vivo y en directo en un grupo importante de radioemisoras que a nivel nacional transmiten en vivo y en directo el programa. Gracias a quienes también de otras radioemisoras no tienen la posibilidad porque tienen programación propia y tienen además a veces concesiones a esta hora, pero que se toman la molestia de habilitarnos un espacio más adelante para tratar de difundir o para difundir este modesto espacio. Gracias también a los canales de televisión que hacen lo propio y nos permiten llegar a través de sus señales a otros sectores y también a quienes nos están siguiendo a esta hora de la mañana a través de internet. La página web de IDL Radio está ya a su disposición, idlradio.p, muy sencillo, idlradio.p. También estamos en RBC Online, ahí en IDL Radio nos puede encontrar, nos puede escuchar, nos puede ver, puede comentar, pero también, ojo, después del programa va a encontrar usted el resumen de las entrevistas y los comentarios que hacemos aquí en el programa por si se le escapó algún detalle. También gracias a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, en el Facebook estamos transmitiendo en vivo y en directo, lo que nos ha permitido llegar a sectores, pese a que yo inicialmente era o me resistía mucho a entrar a las redes sociales, pero ha sido magnífico que podamos transitar en este espacio que tiene por supuesto una serie de cuestiones que hay que discutir desde una perspectiva de posibles o eventuales riesgos, pero que para este tipo de situaciones nos ha sido útil porque nos permite llegar a otros sectores también. Estamos muy contentos que sean miles de personas que todos los días nos siguen a través de esta importante vía. Gracias a otros medios de comunicación también que como hoy toman notas del programa y la incorporan a la cobertura que le dan a estos temas que todos los días nos ocupan. El día de hoy voy a comentar y vamos a dedicarnos en buena medida a poder descifrar, ¿no es cierto?, el acertijo. ¿Qué cosa es la justicia en el Perú? ¿Quién es Richard Concepción Carhuancho? ¿Qué cosa es lo que nos ha querido decir el día de ayer en un accionar que la verdad termina siendo muy dudoso? Y no quiero decir que Richard Concepción Carhuancho no haya tomado algunas decisiones que hayan sido importantes y creo yo coherentes y consecuentes con lo que ha podido apreciar en el caso concreto que le ha tocado discutir o resolver en algún momento, sino por una incomprensible manera de determinar y tomar decisiones avalando pedidos, porque eso también hay que decirlo, arbitrarios de un fiscal que, digamos, quiere, digamos, suplantar o quiere llenar los serios vacíos y las claras ineptitudes de su propio trabajo en el caso de Yantumal y Nadine Heredia, porque hasta ahora no ha acusado siquiera, con, digamos, pedidos que han encontrado en un fiscal, pues siempre luz verde para sacarlos adelante. Y estos últimos sí han sido el sumum de la arbitrariedad. No porque, digamos, vayamos a poner en la condición de víctima de Yantumal y Nadine Heredia que ellos se han metido en un lío serio y tienen que responder a la justicia, sino porque si la pretensión y la voluntad del juez, respaldando lo que el fiscal pedía, era resguardar que ellos colaboraran con la justicia o resguardar a los bienes que ellos poseen que no sean transferidos, y habían medidas que se habían tomado en su propio despacho que eran lo suficientemente consistentes para evitar eso que podía imaginar podría estar en riesgo. Pero sin embargo, el tomar medidas abusivas da cuenta y hay un ensañamiento que creo yo no se puede permitir. Lo mismo diría si es con otro político, si se hace eso de la misma manera. Pero resulta que si uno evalúa, y la República lo hace muy bien hoy día en un cuadrito, en qué situación están buena parte de los políticos, pero de qué medidas han sido pasivos, qué restricciones tienen, se da cuenta que en la primera, caso de lavado de activos, todos están con punto rojo, pero cuando ya empiezan los apremios, los ajustes, las restricciones, todos se concentran en 2 y en algunos casos en 3. ¿Y quiénes son esos? Ollantumala, Nadine Heredia, Kuczynski
y Toledo. Frente a los otros, nada importante cuando están en una situación muy parecida. Eso es lo que llama la atención y hace que un juez que tuvo una buena performance el año pasado y que fue catalogado como el personaje del año en algunos sectores, pues hoy día se ponga en cuestión. Y no porque, como dice algún diario, para tratar de relativizar la crítica, de que dan con palo y lo critican indebidamente. No. Creo que la crítica en este caso, porque a los jueces y a los fiscales se les conoce por sus resoluciones y por sus sentencias, y él ha resuelto una situación y ha resuelto no solo en contra de la Constitución y el derecho desde mi punto de vista, sino también, digamos, en contra de lo que el sentido común pudiera haber mandado en una situación de esta naturaleza. Y eso es lo que se está cuestionando. Entonces, me cuesta a mí entender el criterio de Concepción Carhuancho, que, digamos, cuando da noticias que son aplaudidas por todos, tiende a salir y pasearse por todos los medios de comunicación a que, digamos, le soen la espalda y le digan que es brillante, ¿no es cierto? Le pasen brazos para que le saquen brillo, ¿no? Pero cuando hace situaciones de esta naturaleza que son incomprensibles y desde el punto de vista injustificadas, pues da contas y marchas y contramarchas que el propio presidente del Poder Judicial ha tenido, imagino, con algo de vergüenza, que salir a decir ayer a la prensa, y hoy día vamos a conversar con él en un ratito para volverle a preguntar sobre estos temas. Yo no sé qué cosa está pasando en este caso. El señor Richard Concepción Carhuancho ha sembrado la duda, ha sembrado la incertidumbre, porque primero incauta una casa que ya estaba embargada. Incauta una casa que estaba embargada y que había inhibición, es decir, que no podía transferirse, no podía utilizarse para otra cosa. El Tribunal Constitucional dice que estuvieron en una prisión preventiva que se violentaba algunos derechos fundamentales, le enmienda la plana a Concepción Carhuancho y dice que tienen que salir a su casa. Y, digamos, días después, muy pocos días después, pues Concepción Carhuancho dice que le quiten la casa, o el tribunal dice que debió estar en estos tiempos después de salir de una prisión preventiva. Eso, digamos, es razonable, es proporcional, es necesario, es justificable. No, cuando dice, la ley sí establece esos procedimientos y por ese lado es legal. Pero lo que no es un poco desproporcionado. No, es desproporcionado y es ilegal. Porque, digamos, estas cosas no solo tienen que ver con una lectura, digamos, cerrada de lo que literalmente dice la norma, sino de una mirada comprensiva de una situación en particular que, sin llegar a ser un favoritismo, tiene que tener en cuenta otras cosas. El interés superior del niño. Hoy día, Carlín, en sus caricaturas, lo muestra pues de una manera dramática, pero a la vez muy, muy clara. Y es que, digamos, llegan policías sumamente armados, todo, y se encuentran con un niño que dice, oye, ¿yo qué tengo que ver con esto? Y el policía le dice al juez, su orden está ya realizada. No se ha tomado en cuenta eso que es central. Y no, ayer lo decía muy bien Ronald Gamarra, porque sea discrecional del juez, oye, si hay niños yo voy a ver qué hago a favor o evito que a ellos les pueda repercutir una decisión de esta naturaleza. No discrecionalmente, sino por mandato expreso de la ley y de la propia Constitución y los tratados internacionales. Y el señor Concepción Carhuancho entonces dicta una incautación a las 8 de la mañana, pues nosotros entrevistamos, Carlitos, al abogado de Humala antes de que le llegara la notificación, por eso es que no nos dio la primicia a nosotros, y después dice que se suspenda por 30 días. Después dice que no lo puede suspender porque esta ya se dio y por lo tanto se tiene que regresar a la situación anterior de, digamos, incautación. Entonces, ¿qué cosa es esto? Si esos son los jueces que van a, digamos, ayudarnos a develar y a sancionar a los corruptos, pues la verdad ya uno pierde la confianza. Yo creo que aquí hay que actuar y no se trata de que aquí hay que desacreditar a un juez porque está siendo muy severo y porque está detrás de los principales actores de la corrupción en nuestro país de los últimos tiempos. No, inclusive siendo el juez que va a seguir en algunas causas, tiene que corregir ese andar porque si no va a seguir trayendo problemas. ¿Y qué cosa va a generar? Que la lucha contra la corrupción se contamine, que la lucha contra la corrupción se empiece a discutir desde una perspectiva de mal manejo, con intromisión y no apego a la ley, sino, digamos, a otro tipo de consideraciones extrajudiciales, entre otras lo que ya se viene diciendo, pues, un juez que quiere dar la sensación de que hace justicia cuando puede estar cometiendo lo contrario, y por otro lado, lo que puede generar
es que se terminen victimizando a otras personas y la lucha anticorrupción finalmente termine cayendo y se les dé el argumento de la persecución política a quienes en varios casos no están siendo perseguidos políticamente, sino que están siendo perseguidos legítimamente por dudas y sospechas que tenemos de su mal comportamiento como funcionarios, como políticos, como aspirantes a la presidencia de la República al haber recibido fondos que, por supuesto, vienen de una caja que estaba destinada para sobornos y que la base de eso es la corrupción que generaron en los países, de ahí de donde sacaban esa plata. ¿No es cierto? Dicho sea de paso, Carlos Yancul, productor de este programa, me acaba de comunicar que mañana viene Gustavo Gorriti para hablar sobre estos temas políticos y sobre todo el caso Lavallato también. Va a estar a partir de las 8 de la mañana para conversar con nosotros, así que voy anunciándolo para que ustedes puedan estar con nosotros a esa hora el día de mañana. Pero entonces, como yo no entiendo, y va a venir en un ratito el profesor, un gran académico, pero un buen abogado también, Iván Montoya, que está en la Católica, también en época, a explicarnos de qué estamos hablando sobre este tema. Pero mientras tanto, yo quiero que escuchen extractos de una canción que se llama El Mundo al Revés, que es de Luis Goytisolo, pero que canta magistralmente Paco Ibáñez. Vamos a escuchar esto a manera de comentario sobre lo que está pasando, porque la verdad debo reconocer a estas alturas mis limitaciones para entender a un juez que, digamos, la verdad está, sometido a su propio laberinto. Es decir, estamos en una situación incierta, donde la lucha anticorrupción sufre un revés, no porque los políticos hayan logrado intervenir al Poder Judicial y al Ministerio Público, sino porque jueces y fiscales con un mal comportamiento están dinamitando y golpeando el propio sistema de justicia en la lucha contra la corrupción. O tal vez, no sé, y eso sí es la duda que uno empieza a crecientemente tener, y es que tal vez esta sea una manera de interferir en esto, haciendo que determinados actores de la justicia opten por estas acciones para que se contamine todo y al final nadie sanciona a nadie y que esto no tenga ningún éxito, por supuesto. Vamos a escuchar El Mundo al Revés. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba el mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba el mundo al revés. Welcome Perú. ¿Ah? Ahí está, eso es lo que está pasando, es decir, el lobito bueno está siendo atacado por los corderitos. Hay una bruja hermosa y un pirata honrado que tiene la gran capacidad de tener a sus compañeros manejando el sistema de justicia para que a él no lo toque nadie. ¿Ah? Eso es lo que está pasando. ¿Y eso es lo que vamos a permitir o no? Eso también depende de nosotros y creo que hay que hacer los esfuerzos que estén a su alcance para poder por lo menos plantearlo abiertamente en una discusión pública donde se están por producir cambios muy importantes en el mismo sistema de justicia dentro de poco, que parece, por la tranquilidad de los actores políticos, ellos ya
tienen más o menos controlados. Es decir, quién va a entrar al Ministerio Público como fiscal de la Nación o quién va a entrar al Poder Judicial a partir de fin de año, cuando sea el Poder Judicial el que ya empiece a entrar a los casos en el fondo, porque ahora ve temas incidentales, pero que tienen también un fondo político. Y vamos a preguntarle a Obrero Rodríguez en un ratito sobre el significado de eso, que en algún momento dijo, bueno, pero están haciendo ustedes o varios, digamos, se están ahogando en un vaso de agua. Aquí el Poder Judicial no tiene nada que ver, la importancia la tienen los fiscales, porque los jueces todavía no tienen competencia y van a trabajar más adelante. Y más adelante necesitamos tener un sistema de justicia fortalecido para que cuando se vea el fondo de los casos, ahí es donde hay que criticar al Poder Judicial. O sea, señor, pero lo que está pasando ahora lo está haciendo un juez en una instancia donde tiene como mandato el juez, ¿no es cierto?, que es un juez, digamos, que tiene que garantizar los derechos constitucionales, que tiene que resolver incidentes tan importantes como, por ejemplo, determinar si una persona afronta su investigación en libertad o en prisión preventiva. ¿Qué más importante que eso puede haber? Al margen de que si eso o no es ya en el marco de un juicio oral, donde el Poder Judicial hoy está resolviendo. ¿Qué tan importante, o por qué, digamos, no ponerlo en esa condición, cuando un juez tiene que determinar si le embargan, le inhiben o le incautan una propiedad a una persona que está siendo investigada? ¿Cómo eso no puede ser o no va a ser un asunto de fondo en un proceso concreto de criminalidad organizada, donde la expresión que se está investigando es el lavado de activos? ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo el presidente del Poder Judicial va a desestimar con tanta facilidad y decir, bueno, son asuntos menores? Cuando ayer ha tenido que salir a decir que le preocupan estas marchas y contramarchas, que le preocupa que esto esté sucediendo. Pero si se preocupa que esto esté sucediendo, no es que tiene que meterse a cada caso para resolver como él cree que hay que resolver, pero tiene que haber desde el propio sistema de justicia, desde la propia Corte Suprema, directivas o directrices claramente establecidas, que sean producto de una deliberación de un acuerdo plenario, para que le digan a los jueces cuando resuelvan estos casos que sean más predecibles, porque no se puede hacer esto que hemos visto ayer. Es decir, la preocupación central de la lucha contra la corrupción, o de que ésta no se impulse debidamente, es cuánto los directamente vinculados a estos casos pueden influir en la misma para tratar de evitar ser perseguidos como manda la ley. ¿Cuánto de eso, digamos, se está discutiendo y cuánto de eso se está pudiendo evitar? Pero cuánto de lo otro también, lamentablemente, está contribuyendo a ese propósito de los políticos corruptos. Y es que jueces fiscales, por figuretis, por ligeros, por irresponsables, por incapaces, por lo que sea, contribuyen, digamos, en esa línea a ese pedido expreso de ese tipo de políticos que no quieren que las cosas se profundicen. Entonces eso lo puede hacer el fiscal de la Nación, lo puede hacer el presidente del Poder Judicial, sin meterse en los casos concretos. Nosotros valoramos el trabajo de Pablo Sánchez, pero esto que ha sucedido ayer y la manera como en ese caso en particular ha procedido el Ministerio Público deja, desde mi punto de vista, mucho que desear, porque en otros casos se ha sido menos diligente. Por ejemplo, ¿qué pasa con todas las investigaciones que hace el señor Hamilton Castro? Hamilton con el silencio Castro, Hamilton Maxwell Smart Castro. ¿Quién sabe en qué andan sus investigaciones? Porque no hay nada importante en materia del caso, por ejemplo, del tren eléctrico, o porque no hay nada importante en otros casos que se produjeron en la época de Alan García de una manera, yo diría, no excepcional, sino centralmente sistemática. ¿Por qué no se hace nada importante en ese caso? O en otros, Castañeda Locio, la propia Susana Villarán, ¿no es cierto?, en algunos aspectos que creo yo ya deberían estar en otros apremios algunos funcionarios. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a un ritmo diferente? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Ah? Porque hay un esquema que dicen no se puede cambiar, porque así está diseñado, que son compartimentos estancos, que no pueden dialogar los unos con los otros. Una barbaridad. ¿Eso puede o no el fiscal de la Nación cambiarlo? Decir, oye, ese es un sistema inconducente, improductivo, ¿no? O sea, no se puede ni siquiera
establecer relaciones mínimas de coordinación entre los dos sistemas. El coordinador de lavado de activos del Ministerio Público, el coordinador de corrupción o Castro con los fiscales de lavado de activos, ni siquiera se hablan, no coordinan. Cada uno hace lo suyo, cada uno busca sus 5 minutos de fama. Esa es la manera como vamos a afrontar y responder y resolver los problemas serios que nos está expresando esta corrupción a todo nivel. En Brasil no fue así, en Brasil fue distinto. Había pocos jueces y fiscales, pero había niveles de coordinación y compenetración entre todos los actores de la lucha contra la corrupción para hacer que esta pueda ser lo efectivo que ha sido en muchos casos allá. Acá, ¿por qué no se puede hacer de esa manera? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado y creo que hay que tomar algunas medidas que son a estas alturas muy necesarias para corregir el rumbo que están tomando estas investigaciones. No para perseguir indebidamente a nadie, porque yo, por más que tenga críticas severas con algunos personajes políticos, si es indebida la persecución lo voy a decir, pero no se puede simplemente no hacer nada frente a ellos. Es impresionante no hacer nada frente a algunos que están metidos, que recibieron plata, que hay testimonios, que hay digamos aportantes fantasmas que se han podido ya identificar, que no pueden justificar los ingresos. Es decir, ¿y por qué ahí no se toman otras medidas? ¿Por qué? Ese es un asunto que la verdad llama mucho la atención. Voy a tener que ir a una pausa, voy a regresar en un instante, son las 7:27 de la mañana, siempre tengo... Por lo general, Carlitos, me falta tiempo para comentar, pero ahora me queda largo, porque no sé qué más decir de José Manuel Carguancho. Voy a tener que preguntarle mucho al presidente del Poder Judicial, y eso va a ser después de la pausa. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho, y a pedido de la gente que nos está escribiendo a través de las redes y del WhatsApp, podemos poner otra vez un cachito de esta canción del Mundo de la Red, solo el estribillo cuando describe un poco la situación que daría la impresión, está pensada en un país como el nuestro, donde todo se distorsiona. Y ahí, aprovechando la invitación para que mañana nos sintonice, porque viene Gustavo Gorriti, apelo a su frase: no estamos frente a la lucha contra la corrupción, sino estamos en medio de la lucha por la confusión. Porque aquí los que no quieren la lucha contra la corrupción se visten de digamos, los estandartes de esta cruzada nacional. Y, digamos, están buscando que persigamos a gente que sí creo ha cometido algunos delitos, pero no por una voluntad y vocación de que la cosa se resuelva, sino que a ellos no les salpique. Inclusive la instalación de este nuevo gobierno y la correlación que se ha generado tan entusiasta entre el fujimorismo y Vizcarra y Villanueva, pues hace notar de que mientras no se metan con esa agenda, ellos no van a chocar con el gobierno, y el gobierno haría mal de buscar diferenciar algo tan importante de la lucha contra la corrupción de una agenda que todavía está pendiente y deberían ellos procurar sacar adelante. Cuando yo soñaba un mundo al revés, todas estas cosas había una vez. Cuando yo soñaba un mundo al revés. Soy Galo Vázquez Silva, vivo en la comunidad nativa de Cuninico, a 10 horas de la ciudad de Iquitos. Desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo. Pero a pesar de todo, el Estado no nos hace caso. Somos seres humanos, somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano. Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes, como Galo, defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC,
104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:30 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Gracias por la generosa sintonía y gracias por la exigente compañía. Están ustedes escribiendo a través de las redes sociales y planteando las mismas interrogantes que nos estamos haciendo nosotros en torno a lo que está pasando en lo que se llama la lucha contra la corrupción y la propia participación de quienes tienen por mandato constitucional la responsabilidad de hacerla sin miramientos, pero teniendo a la base no solo elementos sustantivos que puedan estar y se hayan identificado en el caso concreto, sino con la ley y la Constitución en la mano. Y parecería, por las últimas acciones que están tomando en el sistema de justicia, hay bastante desapego de ese mandato y de esa manera correcta de hacer las cosas. El doctor Duberlé Rodríguez, como ustedes saben, es presidente de la Corte Suprema, es presidente del Poder Judicial, que no es una institución, es un poder del Estado. Está con nosotros comunicado vía telefónica, él no está en Lima. Él hubiese preferido estar aquí en nuestros estudios para conversar, como siempre hemos hecho, directa y personalmente, pero está por cuestiones de trabajo en Madre de Dios, está en Puerto Maldonado desarrollando una serie de acciones propias de su cargo en el interés de hacer una justicia descentralizada y ojalá mejor provista de todo para que pueda actuar en un escenario como el de Madre de Dios, por ejemplo, de una manera no solo independiente, no solo consistente, sino digamos en medio de situaciones pues de amenaza y riesgo de una manera también lo más protegida que sea posible. Doctor Duberlé Rodríguez, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, Clarcer, y para, digamos, ya no esperar que me hagas una pregunta, porque supongo que me vas a hacer preguntas que son parte de la coyuntura actual, quiero decir que estoy en Puerto Maldonado porque hoy día a las 11 de la mañana inauguramos un módulo de justicia ambiental que tiene un juez de investigación preparatoria y un juez unipersonal de juzgamiento, que se va a encargar de ventilar los delitos ambientales exclusivamente y además el delito de trata de personas, porque el delito madre aquí es el tema de la minería ilegal y por tanto el Poder Judicial está preparado para dar una respuesta en ese terreno. Bueno, me parece que es una magnífica iniciativa que responde además a una situación dramática y penosa, tan dramática, penosa como cotidiana que sucede en una región como esa. ¿Cómo van ahí los niveles para esos temas, señor presidente del Poder Judicial, en su relación con el Ministerio Público? Porque, digamos, tienen que ahí actuar de una manera no solo diligente, sino coordinada para que finalmente se pueda hacer justicia en estos casos. Bueno, los niveles de relación con el Ministerio Público son bastante fluidos. Nosotros tenemos permanente coordinación, sobre todo para cuando se realizan los operativos de interdicción de la minería ilegal. Eso es promovido por el Ministerio Público y los jueces tienen que dar la autorización solamente para eso, no para otros temas. Y obviamente la coordinadora es la doctora Flor de María Vega, que es la coordinadora nacional en temas ambientales, pero ya justamente al inaugurar este módulo de justicia ambiental, la Fiscalía también tiene que, digamos, adecuarse a este nuevo trabajo que estamos iniciando hoy día en el Puerto Maldonado. Ahora, ¿y cómo se dan, digamos, el fortalecimiento de capacidades para un tema que, digamos, no solo es nuevo, sino es bastante complejo? Me refiero a los niveles de especialización que hay que tener para ver casos de esta naturaleza. Sí, efectivamente, yo creo que la tendencia moderna del mundo en el tema judicial pasa por la especialización. Por ejemplo, nosotros hemos instaurado a partir del año pasado, del 31 de marzo, el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Y también dentro de poco tiempo vamos a aprobar el Estatuto de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y de Crimen Organizado, porque vamos a unificar lo que ahora es la Sala Penal Nacional y lo que es el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Vale decir, marchamos hacia una especialización por ramas de la justicia, y en tema ambiental eso también era una necesidad impostergable, y por eso es que estamos inaugurando hoy día un juzgado ambiental unipersonal, es decir, encargado del juzgamiento, aparte del juez de investigación preparatoria, que es el que resuelve los requerimientos de la Fiscalía cuando tiene que llevarse adelante, digamos, operativos contra la minería ilegal particularmente. Entonces, estamos, yo creo, en buen camino. Obviamente esto es insuficiente, para después pensamos en establecer un juzgado también ambiental en Pucallpa,
en Ucayali, porque ahí el tema de fondo es la tala ilegal. Es verdad. Decir, entonces eso también lo vamos a abordar dentro de poco tiempo, porque creo que el Poder Judicial tiene esa obligación. Nosotros hemos firmado y hemos promovido lo que se llama el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú, pacto que incluso fue entregado de manera directa al Papa Francisco cuando vino a Puerto Maldonado y estuvo en Lima. Es decir, el Poder Judicial está cumpliendo con sus compromisos, porque una cosa es firmar convenios, hacer declaraciones, pero en la vida real no, solamente a veces queda en una pose. Y bueno, yo particularmente no soy partidario de eso. Yo lo que trato de ser coherente entre lo que digo y lo que hago. De acuerdo, vamos a tener otro momento seguramente con más tiempo para desarrollar este y otros temas que efectivamente se están impulsando desde el Poder Judicial, pero quisiera ahora llevarlo a otros temas que claro, usted lo presenta como a tono de coyuntura, pero a mí me parece que son problemas de fondo y advierten de problemas que puede haber la lucha contra la corrupción en general. Y tiene que ver, yo suelo comentar mucho, y usted lo sabe, las resoluciones de los fiscales o digamos las sentencias de los jueces, porque es así como se conoce a un administrador de justicia. Pero me cuesta saber ahora qué ha hecho y qué es lo que va a hacer el señor Richard Concepción Carhuancho. Usted ha hablado de marchas y contramarchas, pero no son, digamos, asuntos menores, sino que hacen dos cosas. Primero, resuelven, desde mi punto de vista, de mala manera, un caso concreto y dan la sensación de una tremenda incertidumbre, no saber a qué estamos sometidos. ¿Qué cosa es lo que está pasando en este caso? Bueno, lo que usted ha dicho es una palabra acertada. Lo que ha ocurrido produce incertidumbre y de paso produce desconfianza en el sistema de justicia y particularmente en el Poder Judicial. Eso no nos hace bien a nuestra imagen como Poder Judicial, que dígase de paso ya digamos tenemos muy mala percepción por parte de la ciudadanía. Pues bien, como se ha dicho, hay marchas y contramarchas a veces en las decisiones de los jueces y yo espero que en adelante eso no se vuelva a repetir, porque da un mensaje que no va con lo que se llama seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica significa que las personas, los ciudadanos, las partes en un proceso deben prever que un juez va a tomar resoluciones dentro del marco, digamos, de la lógica, de la coherencia, del respeto del Estado de Derecho, etcétera. Entonces, lo que ha ocurrido últimamente, obviamente, es una suerte de marcha y contramarcha, que no hubo necesidad, digamos, de que ocurriera, pero en fin, ya pasó. Obviamente yo no voy acá a descalificar en este momento al doctor Concepción Carhuancho, porque es miembro de la Sala Penal Nacional como juez de investigación preparatoria. No voy a pronunciarme diciendo que sus resoluciones son correctas o incorrectas, pero sí me preocupa, digamos, el cambio de decisiones en tiempos muy breves. Y por otro lado, en cuanto al fondo de esas decisiones, tendrán que ser revisadas por un órgano superior en grado, que entiendo que ya la defensa técnica de los señores Humala Heredia ha interpuesto un recurso de apelación contra el auto que ordenaba la incautación y allanamiento de inmuebles. Ajá, porque luego, entonces, eso es lo que, digamos, se va a discutir un poco, por llamarlo de fondo, dentro de poco tiempo. Sí, doctor Duberly Rodríguez, pero digamos, sin necesariamente descalificar al juez, me gustaría, para beneficio de nuestros oyentes, que nos pueda explicar qué concretamente ha pasado. Y le digo lo siguiente: ¿cómo puede ser posible que, digamos, un juez dicte, digamos, o dé una resolución en un sentido ya criticable en términos de por qué lo dio, por un problema de necesidad o de proporcionalidad, que luego, digamos, diga a las 8 de la mañana que ya eso no va, y horas más tarde diga que eso que dijo hace unas horas ya no era posible porque ya se ejecutó y por tanto no puede suspender y regresa a la situación anterior? No lo digo solo por la incertidumbre que genera, sino por cómo un juez no puede tener criterio de elementos suficientes para o tomar una decisión y defenderla, al margen de que pueda estar equivocada, para que se ejecute en una instancia superior, o digamos corregirla, porque los jueces pueden corregir efectivamente algo que se dan cuenta no han hecho bien, pero en este caso corrige y luego se vuelve a corregir esa corrección. Eso es un asunto inusual y desde mi punto de vista inaceptable en términos de administración de justicia. Sí, efectivamente, pues esas idas y venidas de clase son las que generan, pues, como decimos, incertidumbre, porque estamos hablando de 3 resoluciones. La de fondo, por llamarlo así, es la que se emitió el 27 de abril, que ordenaba la incautación y el allanamiento. Dígase de paso que es un tema también polémico, yo no voy a decir cuál que correspondía o no, pero ahí se discute si correspondía a un embargo que ya estaba trabado y si era necesario también recurrir a la incautación, que es otra figura.
Entonces, eso es un tema que la están discutiendo las partes. Luego se emite el auto de suspensión de la ejecución de la disposición del bien inmueble y se le dice a la expareja, pueden retornar y dentro de 30 días terminar de sacar sus cosas en una suerte de retiro, digamos, prudencial, pero luego, como usted señala, en cuestión de horas vuelve a emitir otra resolución diciendo que como ya se ejecutó la incautación y el allanamiento, ya no carece de sentido, carece de objeto, continuar, y dispone que el proceso continúe conforme a su estado, vale decir que se dé curso a la apelación de la resolución del 27 de abril. Entonces eso ha generado obviamente una incomodidad, sobre todo en las partes, y daría la impresión de que muchas veces los jueces no están actuando con imparcialidad. Daría, yo lo digo, incondicional. No, de acuerdo. Y una cosa que usted ha criticado, y digamos, varias veces hemos conversado, y yo siempre he saludado el hecho de que usted sale a enfrentar los temas, pese a que a veces es a contracorriente, porque uno puede pensar distinto a lo que ha hecho el Poder Judicial, pero usted ha dicho que los magistrados no tienen que estar sometidos a ningún tipo de presión, y tengo la impresión aquí, en este caso concreto, y lo voy a decir con toda sinceridad, que aquí lo que se privilegia es un poco cómo se va moviendo la corriente de opinión para tomar o no una decisión, que se expresa en los periódicos, en los medios de comunicación y en estos temas, lejos de ver el expediente y el caso concreto. Entonces se va cambiando las cosas de acuerdo a cómo se mueven los comentarios respecto a la actuación del sistema de justicia, y eso es tremendamente perjudicial para ese juez, para el sistema de justicia y para todos los que creemos que la lucha anticorrupción tiene que hacerse de manera severa. Mire, Glácer, los jueces en el Perú tienen que regirse básicamente por dos principios. El primero, la independencia. Un juez tiene que ser independiente de los poderes fácticos, vale decir, del poder político, del poder económico, e incluido el poder mediático, que también es un poder que actúa. Porque hay los llamados juicios paralelos, hay las condenas ya mediáticas, hay los condenados mediáticos. Todo eso el juez tiene que tenerlo en cuenta al momento de resolver. Pero además el juez tiene que ser imparcial frente a las partes, porque una cosa es ser independiente frente a los poderes y otra cosa es ser imparcial frente a las partes. Y aquí lo que me preocupa es que pudiera en algún momento afectarse la imparcialidad cuando los jueces caminan de la mano con los fiscales. Y eso es romper un principio que se llama igualdad de armas entre las partes que están en un proceso. Tanto la fiscalía como la defensa deben tener igualdad de armas, y esa igualdad la tiene que garantizar un juez, porque un juez es imparcial. Las partes son parciales, pero si un juez aparece ya de manera casi como sistemáticamente, simplemente como mesa de partes de la fiscalía, genera la sospecha de que esa imparcialidad se está rompiendo, y eso sí me preocupa. Sí, y hay otro elemento en el caso concreto que, digamos, denota un problema, me parece, más amplio y profundo. Tiene que ver con que esto puede terminar siendo, y esa es la crítica que se ha hecho también, una reacción a un llamado de atención que hizo el Tribunal Constitucional frente a una actuación ya en otra materia, en este mismo caso, sobre la prisión preventiva. Entonces, usted debe haber escuchado, leído en varios medios de comunicación, gente además que, digamos, al margen de la diferencia que uno puede tener con quienes están imputados de estos delitos, han salido en defensa de la institucionalidad y de derechos fundamentales. Por ejemplo, se ha dicho, bueno, claro, como el Tribunal Constitucional dijo que la prisión preventiva no era correcta, entonces él vio una manera aquí para decir, bueno, a mí eso la verdad me cae mal, y agarro y por este lado yo entro con la mía, y da una cosa que termina siendo arbitraria, porque si uno mide los tiempos, es verdad que la decisión se ha tomado cuando ya estaba por conocerse o ya se sabía cómo iba a resolver el Tribunal Constitucional. Bueno, mire, yo pienso que los jueces en el Perú no tienen que decidir en base a los titulares de los periódicos, ni siquiera en base a la opinión pública, ni en base a las encuestas, porque eso sería terrible. Los jueces tienen que resolver en base a los hechos, en base a las pruebas y en base al derecho. Eso es lo único que debe guiar su actuación. Por eso que yo siempre he hablado que hay resoluciones populares y hay resoluciones impopulares. Y si un juez quiere actuar casi como con un criterio político, siempre buscando que sus resoluciones sean populares, pues es un juez que se está sometiendo al criterio de la opinión pública, y la opinión pública no es la que administra justicia, porque si fuéramos por ese camino, Glácer, vamos a que el pueblo mismo administre justicia por su propia mano, y ya vemos que lo que tendría que hacer es pues los linchamientos, y eso no es propio de un Estado de Derecho. Por eso es que los jueces tienen que, digamos, defender y garantizar
la imparcialidad. Ahora, pero doctor Duverger Rodríguez, también quiero preguntarle por otro tema. A veces una actuación, digamos, visible, altamente mediática, en casos, por supuesto, que nos preocupan a todos, le da una cobertura a un personaje, en este caso un juez, puede ser un fiscal o en algún momento puede ser un procurador o una procuradora, una exhibición que no han tenido antes, por más que hayan tenido un buen trabajo. Y resulta que eso a uno lo hace sentir bien, pues salir todos los días en los periódicos, que resalten tu figura como alguien muy importante, que está haciendo cosas importantes, puede terminar mareando al funcionario y de ahí hacerlo saltar del escenario estrictamente técnico o de justicia u otro al escenario político. Y hemos visto cuántas procuradoras o procuradores han terminado siendo candidatos y congresistas, cuántos otros que han estado vinculados al sistema de justicia han terminado improvisando, digamos, su paso por eso después de haber tenido algún papel de esta naturaleza. ¿No estamos frente a algo, a un riesgo de ese tipo también, y habría que evitar o en todo caso aclarar a estas alturas si estamos en eso o no? Bueno, mire, Glasser, lo que no puede ocurrir es que en el ejercicio de la magistratura, ya sea como jueces o como fiscales, se use ese cargo para hacer carrera política. Yo pienso que eso no es incluso ni siquiera ético, porque lo que nosotros tenemos que hacer es desempeñar la función que la sociedad nos ha encomendado, que es justamente formar parte de un sistema de justicia y hacerlo de manera eficiente. Entonces, ese es un riesgo que efectivamente puede aparecer en el camino y hay que evitarlo. Mire, nosotros hablamos de que las decisiones que toman los jueces, las sentencias, se llama jurisprudencia. Juris porque es derecho, de lo jurídico, y prudencia porque el juez tiene que ser por naturaleza prudente. Y un juez prudente no tiene por qué estarse exhibiendo constantemente, porque eso ya justamente ya no le quita la imagen de un juez que tiene que ser, por decirlo de términos más sencillos, de perfil bajo. Un juez no puede estar exponiéndose constantemente porque eso es propio de la política, no de la judicatura. Entonces esos riesgos pueden ocurrir y ojalá pues que esto no continúe. Sí, no, además, si alguien quiere hacer política, deja de ser juez y hace política, pues tiene legítimo derecho también. Yo nunca voy a penalizar la política. A mí me parece que la política es lo que falta en el país, pero no lo puedes hacer pues utilizando además una posición de ventaja, porque estás discutiendo casos donde se pone en riesgo aspectos fundamentales como la libertad, la incautación. La otra cosa que se ha discutido mucho, y disculpará usted que use el caso para reflexionar sobre el tema en general, es el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. O sea, digamos, no se puede agarrar y despojar de un bien sin pensar qué va a pasar con esos chicos, al margen de que, como yo he dicho, el señor Ollanthumal y la señora Nadine Heredia, pues no están pues en la lista de aprecio y simpatía de la mayoría de los peruanos seguramente. Y decir estas cosas que estoy diciendo seguramente no es muy popular, pero digamos, ese niño que tiene 6, 7 años y las hijas no sabían a dónde llevarla siquiera, o sea, no tenían a dónde llevarla porque le habían quitado la casa a la madre, a él, y están ahora, hasta donde sé, en una situación todavía muy complicada y difícil. Y ahí no es discrecional, porque hay un mandato expreso de la ley que dice que el interés superior del niño que tiene que privilegiarse. Bueno, mire, si bien es cierto, como ustedes lo dicen, no estamos todavía en una suerte de un pronunciamiento de fondo, no hay todavía una sentencia que condene o absuelva, se trata de medidas de naturaleza provisional, o que nosotros llamamos jurídicamente de naturaleza cautelar, para proteger, digamos, hipotéticos fines de ejecución de una pena o de una reparación civil. Pero, sin embargo, estas medidas, como afectan la libertad, por ejemplo, la prisión preventiva, o como afectan la propiedad cuando es una incautación, sin embargo, de todas maneras los jueces tienen que respetar principios como el de necesidad, el de proporcionalidad, y también, en el caso concreto, el tema del interés superior de los niños, porque imagínense, en la segunda resolución, donde se resuelve la suspensión de la ejecución de la exposición, justamente el principal sustento que tiene en cuenta el señor juez es el de proteger el interés superior de los niños, porque eso le habían pedido en vía de declaración la defensa técnica. Entonces ahí resuelve justamente teniendo en cuenta eso, pero la pregunta es, eso también debió tenerlo en cuenta cuando emitió la primera resolución. Exactamente, porque los niños no acaban de ser protagonistas de esta historia cuando le hace notar la defensa de que han sido desprotegidos. Ya sabía que esto se venía desde antes y no, digamos, tuvo la claridad y el sentido común y la aplicación de la ley para tratar de proteger a quienes efectivamente son los que más padecen una situación de esta naturaleza, y frente a lo cual resulta perversa esa idea de decir de que Ollanthumal y Nadine Heredia debieron pensar en sus hijos antes de meterse a estos tipos de delitos. Pero inclusive, habiéndosele probado que cometieron delitos, ¿qué culpa tienen los chicos de que esto haya sucedido?
Bueno, efectivamente, como usted dice, eso es un tema preocupante, pero como le digo, yo no voy a entrar a analizar en detalle los pronunciamientos, porque estoy, digamos, convencido de, porque así lo ha anunciado la defensa, que ya se interpuso el recurso de apelación y será la sala de apelaciones de la Sala Penal Nacional la que se pronunciará de manera concreta sobre si ha sido bien emitida o no la resolución sobre incautación y allanamiento de los bienes inmuebles. Entonces, habría que esperar, porque también he escuchado que se va a recurrir a los tribunales supranacionales, a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana, se va a solicitar una medida cautelar. Lo que yo, digamos, espero es que primero se haga uso de los recursos que la legislación interna nos permite, que se agote la vía interna, porque no está terminado todavía este tema procesalmente hablando, vale decir, está, digamos, activada la segunda instancia a través de un recurso de apelación. Sí, pues, no, eso sí, además por procedimiento la comisión puede descartar el ver el caso si es que esto todavía no ha sido resuelto en el ámbito interno. Pero lo que quería preguntarle en relación a eso también tiene que ver con la recusación que han hecho un juez. ¿Cuál es el procedimiento? Inicialmente le pidieron que se inhiba o lo han recusado, pero él ha dicho que no lo va a hacer. Esto entiendo que se está discutiendo en una instancia superior para ver si es que ya con Richard Concepción Corbancho no va a haber el caso en adelante. Y lo otro es, podría, no digo que usted diga que necesariamente tiene que seguir esa pista, pero está habilitada la posibilidad de que si hay algún tipo de cuestionamiento a la actuación del juez, como lo han hecho ya público tanto Jan Tumala como Daniel Heredia y sus abogados, de que puedan, digamos, presentar ante el órgano de control interno alguna queja en relación a este comportamiento. ¿Eso es posible o no podría darse? Mire, en un proceso civil, penal, laboral, lo que fuera, las partes tienen que estar seguras de que el juez que va a resolver su caso es un juez imparcial, que no está parcializado con ninguna de las partes, porque si está parcializado con alguna parte ya dejó de ser juez. Entonces, cuando alguna de las partes duda de la imparcialidad, lo que está en discusión es la imparcialidad, puede hacer uso de mecanismos para tratar de apartar al juez de ese caso. El primero es el que dice la ley procesal, que es la recusación. La recusación es un pedido escrito y además tiene causales también previstas en la ley. Pero además se le puede pedir al juez, sin hacer uso de la figura de la recusación, de lo que se llama la inhibición. La inhibición es una suerte de autorrecusación donde el juez dice, bueno, hay demasiada desconfianza en mi persona y a fin de garantizar de que el proceso se lleve dentro de los marcos del debido proceso, entonces yo me aparto y digamos, salgo del proceso. Yo entiendo que las dos figuras, digamos, han sido utilizadas por la defensa. Y obviamente y también he sabido que liminarmente ha sido rechazada la figura de la recusación, pero eso puede ser impugnado y puede también subir digamos, a una sala superior que revise definitivamente si hay indicios o no hay indicios de parcialización de un juez respecto a alguna de las partes, que en el caso concreto sería particularmente el Ministerio Público. Sí, y la otra vía, ya no de la recusación o la inhibición, sino por el lado de ya la queja frente al órgano de control interno, es, digamos, posible en un momento como este, estando no de acuerdo con ella, digo, ¿no? A ver, lo digo con claridad. Las quejas son, digamos, también derecho que pueden hacer uso las partes, pero yo siempre he dicho que nunca se puede castigar a un juez o a removerlo por sus criterios jurisdiccionales, porque los criterios jurisdiccionales pueden ser corregidos en el mismo curso del proceso, haciendo uso, por ejemplo, del recurso de apelación. Es decir, para mí no debe haber ningún castigo, ninguna represalia por un criterio jurisdiccional, aun cuando uno pudiera considerar que está equivocado. Sí, la ONMA podría intervenir, por ejemplo, si resulta evidente una parcialización con alguna de las partes. Eso sí podría, digamos, intervenir. Pero sancionar o quitar a una persona del conocimiento de un proceso porque uno discrepa con el criterio que tiene el juez, eso sí, no creo que pueda, no es claro, pero yo estoy de acuerdo con eso y voy a defender siempre la autonomía del Poder Judicial, de los jueces y de los fiscales. En eso, digamos, estamos totalmente de acuerdo. Pero si estamos en un caso concreto en el que usted mismo, como presidente del Poder Judicial, dice no se logra entender porque ha generado incertidumbre, porque sacar una resolución, luego cambiar y luego volver a cambiar en un solo día, no solo es una cuestión de criterio jurisdiccional, es decir, de que usted mismo está diciendo no tomo en cuenta cosas que después tome en cuenta, o sea, no solo tiene que ver con asuntos vinculados a su saber y entender, sino tiene que ver con otros asuntos que se está cuestionando ya más vinculados a una mala actuación, a una mala fe, a un nivel. Hay titulares hoy día que dicen ensañamiento, hay otros que dicen que persecución, y lo otro, eso por un lado, y por otro, claro, se está empezando a dar el argumento de que hay persecución política, que sería fatal porque no la hay en el sentido, digamos, como quisieran los políticos
nosotros advertir, pero esto le hace un daño pues a la lucha anticorrupción, ese es el tema. Sí, pues porque justamente ese es el gran problema, que se puede generar una imagen, una percepción de que hay una persecución política y el Poder Judicial no se puede prestar para eso. Nosotros no recibimos órdenes de nadie, de ningún poder político, de ningún presidente de la República, de ningún ministro, de ningún parlamentario, pero en la percepción ciudadana podría aparecer esa figura y eso sí hay que evitarlo. Bueno, entonces, como respecto a lo que se podría hacer, ya le digo, las partes pueden presentar un recurso de recusación, de inhibición, pueden pedir la apelación de la resolución que se cuestiona, también pueden poner quejas en la OMA, pero ya le digo, la OMA particularmente, ellos entran cuando hay temas, digamos, básicamente de inconducta funcional, de demasiada demora o de abierta parcialización por alguna de las partes, y también hay y excepcionalmente cuando no hay una suficiente motivación en la decisión, cuando es una motivación muy deficiente. También por ese lado podría, digamos, abrirse una posibilidad, pero yo, como le digo, no puedo estar dando ningún consejo a ninguna de las partes lo que debe hacer o no hacer. Muy bien, doctor Duvalín Rodríguez, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros esta mañana y creo que hay que hacerlo con claridad, al margen de que efectivamente lo que se diga en un contexto como este pueda no sintonizar con algunos sectores que tienen además una clara vinculación a veces con los casos que en este momento están siendo investigados, pero creo que es bueno aclarar y corregir, y vamos a ver si en esta idea que usted está desarrollando de tener un sistema anticorrupción más especializado, tratar de buscar armonizar los criterios entre la sala penal y el nuevo sistema y armar este sistema que usted ya ha anunciado, pueda dar cuenta de que sea más predecible, porque no hay nada peor que una justicia que, digamos, genere dudas y que no dé luces a la ciudadanía de que en realidad está caminando en la dirección correcta, porque ya los políticos quieren que esto no avance y no podemos hacerle la vida fácil con decisiones que a veces parecería que juegan a favor de ellos, ¿no? No, la lucha contra la corrupción tiene que seguir. Yo también tengo un compromiso, aparte de ser presidente del Poder Judicial, tengo por ahora la condición de presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Ya le entregamos al gobierno el plan de integridad de lucha contra la corrupción. Ya fue aprobado a través de un decreto supremo. La próxima semana lo vamos a anunciar, lo vamos a explicar detenidamente a la población, porque vamos a estar en una reunión con el propio presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, y el presidente del Consejo de Ministros, don César Villanueva. Entonces la lucha contra la corrupción no se tiene que paralizar. Yo ya he logrado instalar 14 juzgados anticorrupción en 14 distritos judiciales y espero completarlo en el curso del año o en los primeros meses del próximo año en la nueva gestión que tenga el otro presidente de la Corte, pero la batalla contra la corrupción no se puede paralizar y estos son hechos que simplemente hay que tomarlos como accidentes de trabajo, como baches en el camino, pero no podemos perder la perspectiva y el norte de dar una batalla frontal contra la corrupción. Muy bien, doctor Duvalín, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Que le vaya bien en su viaje y ya cuando esté en Lima, en otro momento podemos conversar de otros temas también. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días a todos sus radio oyentes. Muy amable, muy amable. Ha sido el presidente del Poder Judicial que ha conversado con nosotros. Vamos a ir a una pausa son las 7:58 de la mañana. Regresamos en un momento, seguimos aquí en No Hay Derecho y estamos ingresando ya a la tercera hora del programa. Hoy día es 9 de mayo, está usted en No Hay Derecho. Muchas gracias siempre por estar ahí del otro lado. Ya volvemos. RBC. Elige ser exitoso, elige ser el mejor, estudiando con los mejores. Expro, excelencia profesional. Te brinda cursos de capacitación, carreras técnicas con título a nombre de la Nación y en convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ofrecemos maestrías y doctorados, especializaciones y diplomados. Informes al 219-5700 o visítanos en Javier Prado Este 330 San Isidro. Expro, excelencia profesional. Bendito el sol que me alumbra, la tierra que me enamora. Quien de mi Perú se acuerda, lamenta, suspira y llora. ¡Entra ahí! Viva Tardes Fascinantes con las joyas del criollismo, la historia y la melodía de este hermoso género musical, con la chispa y el estilo inconfundible de El Pollo, Fernando Arrarte. Participa en la hora criolla con sus llamadas telefónicas, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por RBC 104.7 FM. Así que ya sabe, no se pierda esta cita con el criollismo.
a 2 de la tarde. Luisa Chimanca es una defensora nomachigenga de San Ramón de Pangoa, en Junín. Esta protectora de los bosques y de la tierra nos cuenta su historia. Nosotros hemos venido luchando, reclamando al Estado por nuestro bosque, por nuestra planta medicinal, por nuestra hortaliza silvestre. Ahora nos remata las empresas petroleras. Nosotros lo que queremos es paz, vivir tranquila. Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes, como Luisa, defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8 en punto de la mañana, estamos entrando a la tercera hora del programa. Hoy día es 9 de mayo, estamos muy complacidos. Yo en particular tengo siempre el honor de dirigirme a ustedes que muy digamos acertada e inteligentemente nos hacen llegar sus comentarios también de todo esto que está pasando. Acabamos de conversar con el presidente del Poder Judicial y ha dicho varias cosas que son importantes y que son en buena medida una llamada de atención, una voz de alerta en torno a lo que no puede ser el Poder Judicial y la Administración de Justicia en general, frente a casos que, por cierto, nos indignan a todos, que a todos nos ponen del mismo lado. Yo no digo que Ollanta Humala y Nadine Heredia sean inocentes de lo que se les imputa, eso lo tendrá que determinar el sistema de justicia en un juicio, pero las decisiones que se van tomando en torno a estos casos darían la impresión de que se pone más énfasis en algunos que en otros que están en la situación muy similar, muy pareja. Eso es lo que, digamos, aquí hay que ver en perspectiva. Y para eso voy a echar mano, Carlito Yancul, nuestro diligente productor, ha conseguido y nos ha traído unos audios de cómo tomaron estas idas y venidas del juez Concepción Carhuancho, y como dice Diario 1, que creo que tiene el mejor titular de la jornada, el Diario 1 dice lo siguiente: el zafarrancho de Carhuancho. Esa me parece que es la frase, ¿no? ¿Cómo ya están utilizando esto los políticos? Primero vamos a escuchar a Humala, ¿no es cierto?, cuando se queja de un abuso. Y claro, él va ahora a sacar un argumento político y con razón ahí de que están abusando. De ahí a saltar a que hay una persecución política hay un paso, y hay que ver o evitar de que eso pueda ser utilizado de esa manera. Pero vamos a escuchar lo que dijo Ollanta Humala ayer cuando le contaba a la prensa, a los colegas periodistas que estuvieron ahí apostados en el frontis de la vivienda donde ellos van a estar los próximos días, de que se está mudando a una casa que está muy cerca de donde vivían, porque les ha cedido espacio el hermano, que se ha alquilado un departamento para él mudarse y dejar a la familia que pueda vivir ahí. Y ellos han anunciado, digo, Ollanta Humala y Nadine Heredia, que sus hijos están, uno en un familiar, los otros dos en la casa de amigos, y eso no puede ser, por más que inclusive pongámonos en el supuesto de que son responsables de todo lo que se le imputa. Eso no puede suceder con los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y si así pasa con alguien tan visible como un expresidente, imagínense lo que puede estar pasando con miles de personas que pueden estar en esa situación. Esto dijo Ollanta Humala ayer en torno a su situación. Yo no puedo decir quién está detrás de esto, pero lo que sí puedo decir es que ladra, tiene cola y tiene cuatro patas, ¿no? Entonces ya ustedes saben qué cosa es. A nosotros nos están tratando, ¿no?, de manera abusiva, mientras que otros que sí están comprometidos en problemas de corrupción, porque tengo que hacer aquí un alto. Nuestro caso que se nos está investigando no es un tema de corrupción, a nosotros se nos está investigando por presuntos aportes de campaña, que no es delito en el Perú. La Fiscalía al día de hoy no ha presentado una sola prueba que pueda dar que pueda corroborar lo que vienen diciendo estos aspirantes o colaboradores eficaces. No quiero referirme a un magistrado con nombre y apellido, lo que quiero señalar son las acciones, más que las personas, son las acciones. Lo que estamos viendo es que con nosotros se nos está cometiendo un abuso.
Bueno, ahí está. Y Ollantaytamala ha incorporado a su defensa el tema de que no hay delitos de aporte ilegal a los partidos políticos. Ya está incorporando con más con más insistencia ese argumento. Que miren ustedes, es parte ya de el sacarle provecho a una situación donde un juez comete actos, desde mi punto de vista, totalmente desproporcionados. Ya cada uno va acogiéndose de eso para sacar argumentos políticos. El primero, que claramente está ya Ollantaytamala esgrimiendo, es el abuso y la persecución. Y el segundo es que no es corrupción, sino es financiamiento de partidos. Miren ustedes cómo se va a utilizar este tema. Otro personaje político, Cheput, Juan Cheput, que está en un problema de ser y no ser, ¿no es cierto?, en un dilema de esa naturaleza. También a que dice que el Poder Judicial no puede actuar en base a sentimentalismos, pero esto haciendo referencia, miren ustedes, eso me parece perverso y me parece que no es correcto, por más que él no sea muy amigo de Ollantaytamala y Nadine Heredia, que lo siguiente, él lo que dice es que debieron ellos pensar en sus hijos antes de cometer estas barbaridades. Ya, pero una persona que comete barbaridades y tiene hijos, ¿qué culpa tienen los hijos de eso? Hay que proteger a los chicos. Así de sencillo. Lo mismo haría si Cheput estaría en esa condición y tuviera hijos o cualquier otro. Pero él, miren ustedes, para tratar de diferenciarse del resto, ¿no es cierto?, porque él es un político diferente, dice que no tiene que dejarse llevar por sentimentalismo. Vamos a escuchar. Peruanos. ¿Alguien piensa en los millones de niños peruanos que no tienen casa porque los de Odebrecht junto con otras empresas brasileñas se han robado millones de soles? ¿Alguien piensa en eso? ¿Cree que está utilizando el tema de los hijos para...? Por supuesto, se está utilizando, los hijos salen a victimizarse con los hijos. A mí me dan pena los hijos, pero el señor Ollantaytamala y su esposa Nadine, en lugar de lamentarse después de, han debido de pensar en sus hijos y en sus padres y en sus familiares antes de cometer tropelías. ¿Acaso pensaron en ellos, en sus hijos, cuando se reunían con los barbudos? ¿Acaso pensaron en ellos cuando se reunían con Martín Belagún del Ocio, cuando le dieron una tarjeta a su amiga Rocío Calderón, etcétera, etcétera? En eso han debido pensar antes. Por eso digo yo, lo peor que le puede pasar al país es que el Poder Judicial, el Ministerio Público, empiecen a actuar en base a sentimentalismos. No, no es correcto. Eso me parece, el señor Cheput, digamos, él es un político distinto, un político de talla mundial, un político de, ¿qué es Rusia? 2017, un político pues de muy amplia trayectoria. Él, o sea, dice, ¿qué culpa tiene ahora que se use esto? No, dice que no hay que usar o dejarse haber puesto sentimentalismos. Y dice que Ollantaytamala y Nadine han cometido tropelías. Eso se está investigando y eso se va a probar en un juicio seguramente, y puede que resulte ser como dice Cheput. Pero ¿y qué tiene que ver los hijos con eso? Es decir, porque los padres no pensaron en eso y cometieron barbaridades, los hijos se quedan sin casa porque ¿qué importa eso? Y además usa el argumento demagógico, cuánta plata que Odebrecht se llevó y que debía servir para los niños pobres y todo. ¿Realmente piensa eso Cheput? O sea, digamos, no, o sea, yo creo que hay que, al margen de cómo le acomoda a uno y qué réditos le da decir una u otra cosa, hay que pensar en lo que es importante. Y aquí, por más que yo digo, Ollantaytamala y Nadine Heredia son, probablemente, si abrimos las líneas telefónicas, de los políticos más aborrecidos y más odiados, ¿no es cierto?, que hay en nuestro país hoy. Pero eso no significa, no tiene que ver como consecuencia, que el sistema de justicia no actúe de acuerdo a lo que la ley establece. Y la ley establece que hay que proteger a los niños y niñas adolescentes. Así de sencillo, así de simple. Así de simple. Pero miren ustedes cómo cada uno va sacando su propio argumento para tratar de ubicarse mejor en el escenario político, creyendo que de ahí pueden sacar un rédito. Entonces el primero, Humala, es la víctima, ¿no es cierto?, de un abuso, una persecución, y dice que él no es corrupto, sino de repente recibió algunos fondos que puede ser, pero no es delito. Cheput es digamos, el personaje por encima del bien y mal, que dice, no importa, porque eso no importa. Acá lo que se trata es la lucha por la honestidad, cuando creo que deja de lado algunos temas fundamentales. Y otra manera de aprovecharse de esta situación es el fujimorismo. Vamos a escuchar
a Miguel Torres, que dice y refiere y quiere llevar agua para su molino, diciendo que la Fiscalía se está concentrando demasiado en los partidos. ¿Y qué partidos están generando la concentración del Ministerio Público en los últimos tiempos? Uno de ellos es Fuerza Popular, y con razón, por el 1.200.000 que dice le dieron a la campaña del 2011. Pero vamos a escuchar cómo le busca sacar punta a este lápiz el señor Miguel Torres. Una vez más, la Fiscalía ha sorprendido al juez Concepción Carbancho, porque recordemos que el juez procede como consecuencia de una documentación que le es remitida por el Ministerio Público. Y nosotros ya lo advertíamos, cuando a Fuerza Popular se le hace un allanamiento, nosotros revisamos cuáles fueron la documentación, los argumentos que presentó la Fiscalía al juez, y era insostenible. Creo que está concentrándose demasiado en los partidos políticos. Creo que ha olvidado que tiene funciones que también son muy importantes, como por ejemplo ver los actos de corrupción de los contratos, y creo que se está deteniendo en el tema, no voy a decir menos importante, pero sí más mediático, sin visualizar en realidad que todos estamos esperando conclusiones en las investigaciones de corrupción en los contratos, que es lo más importante. Sí, cuñado, yo soy Superman. Sí, ¿no es cierto? O sea, no hay que meterse con los partidos políticos, porque si se meten con los partidos políticos, chocan con Yoshiyama, chocan con Bedoya, chocan con Keiko, y la manera como, digamos, Odebrecht le dio plata para la campaña, ¿no? Entonces, claro, cada uno va sacándole provecho a una situación. Ellos dicen que, claro, le parece abusivo lo de Antumala, pero le parece abusivo pensando en lo que ellos dicen ya advirtieron en algún momento. Ya nosotros lo advertimos, dice. Aquí se están concentrando demasiado en los partidos, se están metiendo con los partidos, porque ellos saben que eso los pone a ellos en apuros. Ya, pues a esta altura ya estoy viejo para creer que esto es acto genuino de lucha contra la corrupción y solidaridad en medio del abuso. Esto es buscarle sacar provecho a una situación para los fines y la agenda que ellos claramente tienen. Y el señor Miguel Torres, digamos, una de las cosas que no ha querido hacer, porque fue presidente de la Comisión de Oposición, y tampoco quiere la señora Letona, es reformar el sistema político, porque esos partidos que ahora defiende y que dice que está siendo atacado por el Ministerio Público son lo único que podrían ellos mantener en ese esquema, no en otro más democrático. Son las... ¿qué hora es ya? Son las 8:10 de la mañana. Tengo que ir a una pausa. Regreso un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad, y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Porque nos interesamos en ti, ahora llega el Magazine de la Tarde, con una variedad de temas invitados que estarán dispuestos a compartir sus experiencias de lunes a viernes de 3 a 6. Conducido por Juan José del Castillo, el J. Escúchanos desde RBC 104.7 FM, 680 amplitud modulada, y en internet rbconline.p. Ya me dieron el dinero para la construcción del colegio. Son tantos materiales, ojalá que nos alcance. No se preocupe, compadre, no se preocupe. Yo tengo un lugarcito donde nos venden más barato. Y en las facturas ponemos precios altos, los costos reales, pues. Pero, compadre, no se preocupe. Yo sé la movida. Y así nos cae alguito, ¿no?
El engaño, el robo y la malversación a los fondos del Estado es un delito y puede ser penado hasta con 8 años de prisión. Denuncia a los que cometen este delito. No formes parte de la corrupción. Es un mensaje de IDL Radio, Justicia Viva y RBC esta emisora. 104.7, la otra forma de vivir. Elige ser exitoso, elige ser el mejor, estudiando con los mejores. Expro, excelencia profesional. Te brinda cursos de capacitación, carreras técnicas con título a nombre de la Nación y en convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ofrecemos maestrías y doctorados, especializaciones y diplomados. Informes al 219-5700 o visítanos en Javier Prado Este 330 San Isidro. Expro, excelencia profesional. Palabra de ingeniero por el Perú con desarrollo sostenible, innovación, tecnología, emprendimiento, soluciones que cambian tu vida. Palabra de ingeniero, el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En RBC 104.7 de la frecuencia modulada. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. RBC. Son las 8:14 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos en la tercera hora del programa, vamos hasta las 10, más adelante vamos a hablar sobre el voluntariado en el Perú y más adelante vamos a conversar sobre una publicación muy interesante que da cuenta de las desigualdades todavía que hay en el acceso a oportunidades de mujeres y hombres profesionales que se dedican a la misma disciplina pero no tienen el mismo trato. Vamos a también compartir con ustedes una denuncia de la comunidad Shipibo-Coniva que está siendo víctima en distintas zonas del país de una serie de agresiones y de actos de discriminación porque los están catalogando, entre otras cosas, y miren ustedes, aquí hay la participación de un congresista como salvajes por los hechos que se produjeron hace tan solo unas semanas en justamente Ucayali a propósito del asesinato de Olivia Arévalo. Pero de eso vamos a hablar más adelante y más adelante, ya hacia el final del programa, vamos a tener en nuestra sección cultural, digamos, la presencia de Andrés Chimango Lares León, músico, y que junto con su hijo están organizando un festival de danza de tijeras muy muy interesante. Además el maestro es toda una gloria pues del arte peruano, ¿no? Pero más adelante vamos a tener la posibilidad de conversar con él. Ahora está ya con nosotros en nuestros estudios el doctor Iván Montoya. Él, como ustedes saben, es un reconocido abogado, jurista, además profesor universitario e investigador en temas, entre otras cosas, vinculados al tema de la justicia, y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar con nosotros. Doctor Iván Montoya, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Además voy a apelar a su condición de profesor para que nos pueda entender algo que yo he estado tratando de interpretar y no logro, pese a que algo conozco estos temas, entender qué cosa está pasando. Así que le pido que abramos nuestra aula virtual para que nos explique qué cosa está pasando. A ver, doctor Iván Montoya, además ha sido procurador anticorrupción, acaba de publicar un libro muy interesante que recomiendo ustedes puedan revisar, que tiene que ver con la ética y tiene que ver con la función pública y tiene que ver con la administración de justicia. Además vamos a hablar de eso en un ratito. Pero ¿qué cosa es lo que ha pasado ayer? ¿Cómo es posible que un juez tome una decisión que uno puede decir arbitraria, abusiva, pero la tomó? Luego daría la impresión que retrocedió porque dijo, oye, me he dado cuenta que ha sido arbitraria, entonces la voy a dosificar. Entonces saca, digamos, una resolución siguiente. Pero resulta que horas después vuelve a sacar otra y que dice que eso que hizo ya no lo podía hacer porque ya se había consumado el hecho de la incautación y por lo tanto todo queda como antes. Entonces la gente no sabe, primero, cuál es la situación real de las personas involucradas en el caso, y segundo, por qué un juez puede cambiar así. ¿Eso es, digamos, usual? A ver, sí, efectivamente no es usual. No lo he visto, digamos,
digamos, si ha existido, ha sido situaciones muy extraordinarias, ¿no? Es inusual, efectivamente, el que haya como 3 resoluciones simultáneas en menos de 12 horas probablemente o 24 horas. Lo que ha habido, más allá de, podríamos luego comentar, la primera decisión, que es la de incautación de una serie de inmuebles y automóviles también y cuentas bancarias, más allá, repito, de la primera decisión, lo que como primer comentario son estas otras 2 medidas, ¿no? La segunda es la suspensión de la medida de incautación. La suspensión, lo que pasa es que hemos tenido como parciales informaciones ayer, es decir, ahora acabo de escuchar al juez Concepción Carhuancho dando sus explicaciones. Ahora se entiende un poco más allá de mis discrepancias en algún extremo de la primera resolución. Pero repito, esta suspensión, que es como congelar la decisión de incautación respecto de un inmueble, no del resto, es suspender los efectos. No significa que el acto primero lo haya declarado inválido ni nada por el estilo. Es simplemente los efectos del desalojo, vinculado al desalojo, se suspendían por un mes en ese momento. O sea, digamos, eso que al comienzo le dieron unas pocas horas para irse, se lo ha convertido en 30 días. Se ha convertido, efectivamente, en 30 días. Lo que no sabíamos con precisión es por qué, por lo menos yo en ese momento, era por qué había suspendido la medida de incautación y de eficacia de la medida de incautación. Dándole 30 días para... no se sabía muy bien para qué. En ese momento la información efectivamente no era total. Se entiende ahora, porque lo ha explicado el juez Concepción Carhuancho, era porque se había enterado en ese momento que, claro, y por el pedido de los propios abogados de Humala Heredia, que era para darles un poco más de tiempo para organizar la salida, efectivamente, y había sido muy apresurada, sin darse cuenta de que esa medida ya se estaba cumpliendo y se estaba ejecutando casi en ese momento. Entonces, claro, una vez que el fiscal luego le comunica, eso es lo que le he entendido ahora perfectamente, le comunica, pero la medida ya se ejecutó, entonces ya no tiene sentido otorgarles ese mes, esos 30 días, para que organicen la salida de mejor manera, más aún cuando se trata de la vivienda familiar. Entonces ha proseguido con la medida, la suspendió, lo que no significa, repito, la invalidez o decir que no vale mi medida, simplemente suspendo sus efectos en esta hora se entiende, para organizar la salida, y luego levanta la medida, no la revoca, la levanta, la suspensión, para que cumpla sus efectos como ha estado estipulado, ¿no? Ya, pero digamos, eso puede tener una explicación, pero la explicación desde mi punto de vista termina siendo insuficiente, porque en primer lugar, y ahí entramos a la primera resolución, era, digamos, si esto en una, como se dice, pues en un test que tiene que hacer el juez, tenía que haber visto algunas cosas. Primero, digamos, si la medida era necesaria, si la medida era proporcional, digamos, y si, digamos, era oportuna en términos también temporales, porque además, a lo que usted ha dicho, ya había algunas medidas que se habían tomado inclusive con los bienes inmuebles antes, que era el embargo. O sea, eso estaba embargado, inscrito en el registro público y además, digamos, anotado con inhibición, o sea que no podía hacerse nada. Entonces el juez no puede decir, oye, yo dispuse que incautaran y después me di cuenta que ya lo estaban haciendo y yo no sabía perfectamente que lo estaba haciendo, pedí que se parara y después que ya no se podía. Eso, digamos, ¿cómo no va a saber que eso se iba a dar de esa manera? Además, todo lo estamos viendo en la televisión. Efectivamente, hay 2 cosas que uno puede cuestionar de la decisión del juez Concepción Carhuancho sin tampoco dramatizar totalmente lo que ha hecho. Digamos, la medida de incautación, si es posible efectuarla, disponerla a pedido del fiscal, como se ha explicado, en la etapa de investigación preparatoria, es decir, no necesitamos tener una etapa avanzada. Es posible y se ha hecho, es lo que nunca nos escandalizamos cuando esto ocurre con casos de narcotráfico o organizaciones criminales, nunca nos ponemos a cuestionar. Sí se puede efectivamente determinar esa medida. Y acá está investigándose casos de delitos cometidos en organización criminal, digamos, ¿no? Ahora bien, sí hay un tema. No es posible entender que no supiera que una de las viviendas
era una vivienda familiar con criaturas presentes. Sobre esa medida, la medida en específico sobre ese bien, sí pudo disponerse efectivamente la no medida de incautación. Tal vez el resto, las cuentas, los inmuebles, sí, porque el juez tiene la convicción, y para eso, y eso es una de las razones por las cuales uno puede dictar la medida de incautación, son provenientes de actos de lavado de activos, cuyo origen tiene un activo o activos provenientes de actividades delictivas. Él tiene la sospecha, según parece sospecha razonable, de que se trata de actos de lavado y que esos bienes provienen de los actos de lavado, y decide esa incautación. Pero ese bien, sobre ese bien debió ejercitarse con mayor, digamos, rigurosidad lo que acabas de mencionar, el test de proporcionalidad. Yo cuando he revisado efectivamente el test de proporcionalidad, he tratado de mirar la parte del... Los abogados sabemos que el test supone uno de los criterios es el de necesidad. Claro. Y el de necesidad te exige evaluar si existían otras medidas menos lesivas que la incautación y el despojo, ¿no? Lo que significa que siendo legal o siendo una posibilidad formal, aplicar la incautación, tú tienes que ponderar, tienes que medir, tienes que poner en la balanza si eso es lo único que te permite garantizar eso que quieres garantizar, sobre todo si ya tenía un embargo la casa. Claro, el embargo, claro, el juez hay que distinguir, ¿no? Pero igual, el embargo también sirve. El embargo se dispuso en su momento a pedido de la procuradora, se dispuso para... Hace 40 días. Sí, se dispuso para asegurar la reparación civil. La incautación es porque ahora tiene la sospecha muy probable de que esto provenga de actos delictivos. Ahora, pero la pregunta es, en 40 días, ¿cómo saltas a que la sospecha de que esto es de dinero ilegal y no lo sabías hace 40 días cuando estabas investigando por lavado de activos? Porque el embargo es... el fiscal Abelino Quillén, ¿no? Claro, porque digamos, el embargo es, ya, yo me quedo con tu propiedad porque yo creo que te van a condenar y para que tú no dejes de pagar la reparación civil yo me cobro con tus bienes. Pero resulta que esos bienes que hace 40 días eran legales porque eran de ellos y tú te los estabas quedando, ahora ya no eran de ellos. O sea, ahora que aparte de la incautación tienen que cobrarle reparación porque digamos esos bienes ya no eran de ellos. Entonces, ¿cómo puedes en 40 días no darte cuenta cuando es una investigación que viene 3 años? O sea, y el fiscal pudo, ¿no, doctor Iván Montoya, plantear en su pedido que, si bien es cierto, inclusive deberían incautar la casa donde vive Ollantumala, su esposa y sus hijos, pero que en el caso de esa vivienda, ya no digo de que el fiscal discrecionalmente razone así, sino que el fiscal se lo pida así, incaute todo esto, pero en ese caso efectivamente que ellos se queden como en posesión del bien sin necesariamente poder ya hacer nada con el mismo. Sí, dos cosas. Una, la primera es que efectivamente, sobre todo lo incautado, sobre ese bien pudo el juez efectivamente no decidir la incautación en una evaluación más rigurosa del test de proporcionalidad. Ese ha sido, a mi juicio, así como lo dije, algunos excesos de la resolución del TC, ese ha sido el exceso en esta resolución. Pero si tomaba la decisión, como mencionamos, lo hubiera tomado, creo que tenía el deber de disponer algunas medidas paliativas. Una de ellas es la que mencionas, pero en el peor de los escenarios, si decidía firmemente, como lo ha decidido, la incautación con el desalojo, no pudo esperar, digamos, a la discreción del fiscal, porque si sabía que era una casa familiar, pudo disponer que se le comunique con un tiempo de anticipación, que esto se realice dentro de los marcos de respeto a la familia, en el marco de 72 horas o un poco más de tiempo, digamos, para no tener esta suspensión y luego el levantamiento de la suspensión. Esto, claro, decir que luego me comunican formalmente, sí, eso sí, efectivamente el juez sí sabía, seguramente y usted sabe, doctor, un inmueble familiar, ¿no? Que el juez Richard Concepción Carguancho no es de los jueces que no ven televisión, ¿no? No, claro. O sea, digamos, era muy fácil saber que esa medida ya se estaba desarrollando. Por lo tanto, después que formalmente le comunicaron que se estaba haciendo, eso no justifica nada. Además, y usted ha mencionado la resolución del Tribunal Constitucional, porque podría, y esto es un elemento que le acabo de preguntar al presidente del Poder Judicial también en relación a eso, y él dice podría, y tiene un poco esa sensación también,
es que esto se da después a una sentencia del Tribunal Constitucional, que usted, y he visto en los comentarios, ha dicho que tiene cosas importantes porque plantea los criterios con claridad que tienen en cuenta, pero también se mete digamos, en cosas que no debería. Pero el asunto es que coincide un poco esto que el propio presidente del Poder Judicial dice que es una apariencia que se tiene que evitar, de que el juez está jugando en pared con el Ministerio Público, tienen funciones distintas, que puede terminar ya siendo una parcialización. Se da y calza con lo que el Tribunal Constitucional decía en torno a la prisión preventiva que dictó el propio juez. Inclusive el propio Humala y su defensa han dicho aquí hay un acto de venganza. Entonces, como le jalaron la oreja por el tema de la prisión preventiva, él trae el vuelto diciendo ahora pues te quito tus bienes. Entonces es una mala sensación pues que genera, ¿no?, esta actuación, ¿o no? O sea, más allá de la interpretación de lo que ha ocurrido, claro, hay dos posibles interpretaciones. O es un acto de venganza, cosa que yo no quiero creer, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional. Repito, cosa que no quiero creer. Yo quiero considerar por el momento que más allá de lo duro, en el sentido no negativo, digamos, duro de las medidas que dispone el juez Concepción, ha habido algunos momentos, este es uno de ellos, en los cuales ha sido excesivo y desproporcional. Y que esta desproporcionalidad en esta medida, yo quiero creer que ha sido una situación de descuido, ¿no?, de aligeramiento inmediato en la medida y en la disposición. No sé si producto de la sobrecarga, hay que señalar que él tiene una cantidad de carga vinculada a criminalidad organizada y otros procesos. Este es muy sensible, por supuesto, y creo que es un grueso error el que ha cometido ahora y que le ha llevado a tener esta suspensión y esta prolongación. Reitero, en el resto de actuaciones yo he tratado de rescatar lo razonable de las decisiones del juez en un contexto en el que se combate actos de corrupción en criminalidad organizada y actos de lavado de activos. Reitero, pero sí en este caso ha habido una medida desproporcionada en un extremo, que creo que ha sido producto de su descuido y de su apresuramiento, que le ha llevado a tener esta suspensión y luego levantamiento de la suspensión, que más allá, repito, de lo que ha estado en la mente del juez, sí genera un desmejoramiento en la imagen de la justicia en este tipo de delitos tan sensibles y a la larga un clima de inseguridad jurídica respecto de cualquier proceso, ¿no? De acuerdo, eso por el lado de la certidumbre de la actuación de la justicia, pero del lado del aprovechamiento político, usted ha visto que ya todos están jalando el argumento por ahí. Hoy día yo ponía tres ejemplos concretos. Humala, que está diciendo que hay una persecución política, cosa que, digamos, uno puede que hay excesos, pero que ese no es, digamos, hay un caso atendible en términos de que puede haber sido el lavado de activos. El representante de Fuerza Popular dice, y ya nosotros habíamos advertido los abusos del Ministerio Público, que se están metiendo con los partidos políticos, y eso no está bien. Entonces cada uno ya empieza, a raíz de un acto de esta naturaleza, a decir que la justicia no está actuando. ¿Y quién es el principal perjudicado? El país que quiere que se haga una lucha contra la corrupción. Y yo digo, Concepción Carvalho ha tenido buenas resoluciones antes, en algunos casos me parece que ha actuado de manera no solo consistente, sino valiente. Firme y valiente. Pero digamos, a veces te acostumbras a salir todos los días en el periódico como héroe y sientes que la severidad que expresas en una decisión te va a poner en mejor condición y terminas perjudicándola. Puede ser ese clima, digamos, una suerte de excesivo empoderamiento que le lleva a tener alguna ligereza en algunos extremos. Yo creo que es una persona inteligente y tomará nota de lo que ha ocurrido. Y creo que lo ha dicho implícitamente en la última entrevista. Es decir, solo me refuerza en seguir siendo respetuoso del debido proceso. No sé si detrás de ello hay una suerte de implícita mea culpa en ese extremo, repito, no en todas sus decisiones, y no en todo el extremo de esta última decisión, reitero, ¿no? Creo que sobre esa vivienda sí ha habido un exceso y que tomará nota de aquí en adelante a efectos de que no se repita, ¿no? Ahora, doctor Iván Montoya, ¿y usted cree que
Digamos, porque la otra vía que está haciendo la defensa de Ollantumala ya no solo es, digamos, en revocar la medida, porque van a ir a una instancia superior, sino en recusar al juez, que él inicialmente no se ha inhibido, ha dicho que eso, le ha declarado que no procede, pero que va a discutirse en una segunda instancia también. ¿Cree que hay elementos razonables, atendibles, para que el juez Richard Concepción Caraguancho ya no siga pronunciándose en incidentes relacionados con ese caso? En la lista de causales de recusación, formalmente no, digamos, no hay un conflicto de intereses que sea explícita su situación en la que tenga que ser recusado, pero hay una cláusula abierta, efectivamente, que podría permitir que la instancia superior sí acepte la recusación, en la que efectivamente en este hecho último, reitero que ha sido un exceso en un extremo de la resolución, creo que podrían tomar ese punto, y por el efecto que ha tenido a mi juicio, error o exceso, y por el efecto que ha tenido, apartarlo del proceso, ¿no? Probablemente pueda ser para efectivamente evitar el eco, esto que estamos haciendo, el aprovechamiento de lo... Ahora, y ahí hay un problema. Sin embargo, yo no estaría totalmente de acuerdo con ello, ¿no? Habría que darle una oportunidad más también al juez Concepción Caraguancho, pero reitero, la situación no ha sido tan fácil, ha sido sensible, que reitero, por los efectos podrían haber tomado esa decisión, ¿no? Ahora, pero y esto afecta al propio desempeño del juez en otros casos que pueda haber, porque yo digo, hasta hace poco, usted ha visto, algunos otros políticos han tratado de evitar que sus casos lleguen donde Concepción Caraguancho. Hay políticos que claramente han dicho que irme al otro sistema, no quiero que él vea, porque decían, él es tan predecible que no va a vender a prisión preventiva a pasar eso. Inclusive para esos otros casos, yo creo que ahí van a encontrar un argumento para no querer que Concepción Caraguancho ahora vea sus casos. Cada vez que lleguen ahí van a decir, no, este señor come. Entonces él mismo ha generado, con este acto irresponsable, ¿no es cierto?, que se desmejore esa imagen que hay que tener del juez que el año pasado dio coherentemente algunas resoluciones que a mí me parecieron que eran importantes. Entonces, eso por un lado. Y por otro, quiero terminar, por la verdad tengo que terminar porque hemos comenzado un poquito tarde, a pesar de los problemas del tráfico a esta hora. Sí. Es, sobre el Tribunal Constitucional, usted decía que tenía algunos matices o algunas críticas a que lo que pueden haber sido excesos, ¿no es cierto? Y yo no voy a preguntarle por lo que más bien son los aciertos, sino por los excesos. Me gustaría que pueda puntualizarnos cuáles son desde su punto de vista. Yo creo que la resolución en mayoría sobre Nadine Heredia me parece razonable, la resolución del Tribunal Constitucional, y atendible efectivamente la debilidad y el doble digamos, rigor que se tiene que tener para dictar una medida de detención preventiva respecto en el caso de Nadine, a pesar de algunos elementos que se rescatan, pero creo que eran débiles. En el caso de Humala, uno o dos puntos en los que a mí sí me parecen un exceso es sobre la diligencia de reconocimiento de voz que exige el Tribunal Constitucional de manera imperativa, cuando el Código Procesal Penal no lo establece como obligatorio imperativo, lo deja a consideración del juez si fuese necesario, solo cuando fuese necesario. Y en la resolución yo he visto, sobre todo la segunda instancia, la de la sala, que explica, haciendo una revisión de los audios, una lectura de los audios que fueron tomados legalmente, en las que sí hay toda una serie de elementos que indican que son sujetos y personajes que hablan sobre un candidato presidencial, y en alguna donde habla el propio presidente, donde se están, digamos, manipulando testigos de alguna manera. Eso me parece sumamente grave como antecedente que nos da muestras de un comportamiento procesal. Es lo más grave que puede existir. Esa parte a mí me parece, sobre todo respecto de Humala, me parece un exceso de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, pero el hecho que el propio sistema de justicia haya tenido un caso sobre compra de testigos que haya sido archivado en la Corte Suprema o ni siquiera haya sido procesado y que hayan sido absueltos todos los actores, no es un elemento que refuerce la idea de que por más que ahora tú encuentres esos elementos, no hay ese soporte firme de que ya se probó que él había tenido ese comportamiento.
El tiempo a mí no me parece relevante, más aún cuando han sido testimonios y, perdón, mejor dicho, voz recogida de manera legal, autorizada por un juez, con presencia... Eso le da legalidad, dice usted. A mí me parece que da no legalidad. necesita ninguna... Sí. Además, habría que, tal vez, tratar las razones por las cuales ese tiempo se tomó. El fiscal que no comunicó a tiempo esta relevancia de esta información, habría que analizar bien. Yo no lo afirmo, me parece que tenía algún grado de vínculo con el Partido Nacionalista. Entonces me parece que habría que ver de quién viene la responsabilidad de acuerdo. Este tipo de delitos parecidos a los crímenes de lesa humanidad tienen una estructura de poder que bloquea las claro. Entonces no hay que ser ingenuos tampoco en estos No, sin duda, pero no, es buena la anotación y me parece que es atendible en el sentido de que es bueno discutir esos puntos que pueden abrir flancos a la lucha de revolución por el Tribunal Constitucional para evitar que se interprete mal, ¿no es cierto? Doctor Iván Montoya, le agradezco mucho por haber venido a explicarnos con tanta claridad estos temas. Tengo que ir a una... Gracias por venir. Y el libro, y el otro día lo comenté, vino Rolando Ames el otro día y ya lo comentó del libro, pero digamos me comprometo el otro día si hablamos sobre ese tema porque es ad hoc para este caso, pero voy a una pausa, regreso un instante y ya vuelvo aquí en No Hay Derecho. Mi nombre es Hubert Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Porque nos interesamos en ti, ahora llega el Magazine de la Tarde, con una variedad de temas invitados que estarán dispuestos a compartir.